¿Alguna vez te has despertado con la extraña sensación de haber vivido otra vida durante las horas de sueño? ¿Has sentido que tu alma viajó a lugares que tu mente consciente jamás podría imaginar? Lo que tu alma realmente ve mientras duermes es una verdad que ha sido velada por siglos, una realidad que trasciende los límites de nuestra comprensión material y se adentra en los misterios más profundos de la existencia humana. Esta noche, cuando cierres los ojos y te abandones al sueño, no estarás simplemente descansando. Tu alma iniciará un viaje extraordinario hacia dimensiones que la ciencia apenas comienza a vislumbrar y que los místicos han conocido desde tiempos ancestrales. Francisco Cândido Xavier, el médium más respetado de Brasil, nos reveló secretos sobre este viaje nocturno que cambiarían para siempre nuestra percepción sobre la muerte, la vida y el propósito sagrado de nuestra existencia. Cuando Chico Xavier entraba en estado de trance, sus ojos se cerraban como los nuestros durante el sueño, pero su alma accedía a una visión que él mismo describía como prohibida para los vivos. A través de sus canalizaciones con el espíritu André Luis, nos transmitió que cada noche, sin excepción, nuestras almas se desprenden parcialmente de nuestros cuerpos físicos y emprenden un viaje hacia lo que los espiritistas llaman el plano astral. Pero, ¿qué significa realmente esto? Imagínate por un momento que tu cuerpo físico es como una pesada armadura medieval, necesaria para navegar en este mundo material, pero que limita enormemente tus movimientos. Durante el sueño, tu alma se libera de esta armadura y recupera su verdadera naturaleza etérea, capaz de atravesar paredes, viajar instantáneamente a cualquier lugar y, lo más importante, percibir realidades que están completamente ocultas para nuestros sentidos físicos. Carl Jung, el brillante psicólogo suizo, intuía esta verdad cuando hablaba del inconsciente colectivo y de los arquetipos que emergen en nuestros sueños. Sin saberlo, Jung estaba describiendo los ecos de las experiencias que nuestras almas viven durante la proyección astral nocturna. Cuando soñamos con lugares que nunca hemos visitado, pero que nos resultan extrañamente familiares, cuando encontramos en nuestros sueños a personas que reconocemos sin haberlas conocido jamás, estamos recordando fragmentos de nuestros viajes astrales. Según las revelaciones que Chico Xavier recibió del mundo espiritual, durante nuestras horas de sueño, nuestras almas visitan tres tipos principales de lugares. Primero, regresamos a lo que los espíritus llaman nuestro verdadero hogar espiritual, una dimensión donde residen los seres que amamos y que han partido antes que nosotros. Allí nuestras almas reciben orientación, consuelo y preparación para las pruebas que enfrentaremos en nuestra vida terrena. En segundo lugar, visitamos escuelas espirituales donde continuamos nuestro aprendizaje evolutivo. Aristóteles tenía razón cuando afirmaba que el alma nunca piensa sin imágenes, porque durante estos viajes nocturnos nuestras almas absorben conocimientos que luego se manifiestan en nuestra vida diaria como intuiciones, inspiraciones súbitas o esa inexplicable sabiduría que a veces brota de nuestro interior sin que sepamos de dónde proviene. El tercer tipo de lugar que visitamos son las esferas donde habitan almas que necesitan nuestra ayuda o que tienen mensajes importantes para nosotros. Chico Xavier relató numerosas ocasiones en las que, durante el sueño, su alma era llevada para consolar a espíritus sufrientes o para recibir comunicaciones que luego transmitiría al mundo físico. Pero aquí viene lo más perturbador y revelador. No todas las almas tienen la misma libertad durante el sueño. Aquellas personas que viven completamente desconectadas de su naturaleza espiritual, inmersas únicamente en placeres materiales, experimentan lo que André Luis describía como sueños pesados y confusos. Sus almas permanecen como encadenadas cerca del cuerpo físico, incapaces de elevarse hacia las dimensiones superiores de conocimiento y amor. Friedrich Nietzsche, en su búsqueda por comprender la naturaleza humana, escribió sobre el eterno retorno y la importancia de despertar del sueño de la inconsciencia. Sin saberlo, estaba describiendo exactamente lo que sucede cuando un alma finalmente aprende a usar conscientemente sus viajes nocturnos para evolucionar espiritualmente. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, descubrió durante sus años en los campos de concentración que aquellos prisioneros que mantenían una conexión espiritual profunda
tenían sueños extraordinariamente vívidos y esperanzadores. Frankl no lo sabía entonces, pero estaba observando el fenómeno que Chico Xavier describía. Las almas conectadas con su propósito superior pueden acceder durante el sueño a fuentes inagotables de fortaleza y sabiduría. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos enseñó que el sueño es el estado natural del espíritu cuando se encuentra libre de las ataduras de la materia. Esta libertad nocturna no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, es el derecho natural de toda alma humana. Sin embargo, la mayoría de nosotros hemos olvidado cómo interpretar y aprovechar conscientemente estas experiencias extraordinarias. La visión prohibida de la que hablaba Chico Xavier no era prohibida por alguna autoridad espiritual superior, sino por nosotros mismos. Nuestros miedos, nuestras creencias limitantes y nuestra desconexión de la naturaleza sagrada de la existencia son los verdaderos velos que nos impiden recordar conscientemente lo que nuestras almas experimentan cada noche. Pero la revelación más impactante que Chico Xavier recibió del mundo espiritual no se refiere solo a los lugares que visitamos, sino a los seres que encontramos en esas dimensiones. Existe una categoría de entidades espirituales que André Luis denominaba los guardianes del umbral, espíritus evolucionados cuya misión es proteger y guiar a las almas durante sus viajes nocturnos. Estos seres, invisibles para nuestros ojos físicos, son perfectamente perceptibles para nuestra alma desencarnada temporalmente. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de protección inexplicable durante un sueño? ¿Has soñado con figuras luminosas que te tranquilizan sin pronunciar palabra alguna? Estos no son productos de tu imaginación. Son encuentros reales con tus guardianes espirituales, quienes aprovechan el estado de receptividad de tu alma dormida para establecer contacto directo contigo. Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, reveló que cada ser humano tiene asignado al menos un guardián espiritual desde el momento de su encarnación. Este ser, generalmente una alma que ha completado su ciclo de reencarnaciones terrestres, nos acompaña no solo durante la vida física, sino especialmente durante nuestros viajes astrales nocturnos. Es Él quien determina a qué dimensiones espirituales tenemos acceso según nuestro grado de evolución moral y espiritual. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura, hablaba de conceptos que trascienden la experiencia sensorial, intuiciones que parecen llegar desde una fuente superior de conocimiento. Kant estaba describiendo, sin saberlo, los efectos de esos encuentros nocturnos con nuestros mentores espirituales. Esas ideas que despiertan súbitamente en nuestra mente con una claridad meridiana, esos momentos de iluminación que cambian el curso de nuestras vidas, son frecuentemente el resultado de instrucciones recibidas durante nuestros viajes astrales. Sin embargo, no todos nuestros encuentros nocturnos son con seres luminosos. Chico Xavier nos advirtió sobre la existencia de lo que los espiritistas llaman obsesores espirituales, almas desencarnadas que permanecen atadas a vibraciones inferiores y que pueden intentar influir negativamente en nuestros sueños. Estas entidades, movidas por sentimientos de venganza, envidia o simplemente por su propio sufrimiento, buscan establecer conexiones parasitarias con las almas encarnadas durante sus momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Alguna vez has despertado de una pesadilla con la sensación de que algo maligno te perseguía? ¿Has experimentado sueños recurrentes que te llenan de angustia sin motivo aparente? Estos pueden ser indicios de que tu alma está siendo acosada por obsesores espirituales durante sus viajes nocturnos. Pero tranquilo, porque existe protección para estas situaciones, y la conoceremos más adelante. Carl Jung identificó lo que llamó la sombra, esos aspectos reprimidos de nuestra personalidad que emergen en nuestros sueños de formas a menudo perturbadoras. Jung estaba observando una verdad parcial. Algunos de esos elementos sombríos que aparecen en nuestros sueños no provienen de nuestro inconsciente personal, sino que son interferencias de entidades espirituales inferiores que aprovechan nuestro estado de vulnerabilidad durante el sueño. André Luis enseñó a través de Chico Xavier que podemos identificar la presencia de obsesores espirituales en nuestros sueños por ciertas características específicas.
Los sueños influenciados por estas entidades tienden a ser repetitivos, angustiantes y siempre nos dejan con una sensación de pesadez al despertar. Además, frecuentemente involucran escenarios donde nos sentimos perseguidos, traicionados o humillados sin causa aparente. Pero aquí viene una revelación extraordinaria. Nuestras almas no son víctimas indefensas durante estos encuentros. Durante el estado de proyección astral, conservamos nuestro libre albedrío y nuestra capacidad de invocar protección divina. Chico Xavier relató numerosos casos en los que, durante sueños lúcidos, las personas lograron librarse de obsesores espirituales simplemente pronunciando mentalmente una oración sincera o invocando el nombre de Jesús. La diferencia entre un alma preparada y una despreparada para estos encuentros nocturnos radica en lo que los místicos llamaban la pureza del corazón. Aquellas personas que cultivan pensamientos elevados, practican la caridad genuina y mantienen una conexión constante con lo divino, crean naturalmente un escudo protector que los obsesores espirituales no pueden penetrar. Aristóteles escribió que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito. Esta sabiduría se aplica perfectamente a nuestros viajes astrales. Las almas que practican habitualmente la bondad, la compasión y la búsqueda del conocimiento superior, automáticamente se elevan hacia dimensiones espirituales donde solo pueden acceder seres de luz similar. Viktor Frankl descubrió que aquellas personas que encontraban significado trascendente en su sufrimiento desarrollaban una resistencia psicológica extraordinaria. Frankl estaba describiendo el mismo fenómeno que observaba Chico Xavier. Las almas que comprenden el propósito sagrado de sus experiencias terrestres se vuelven inaccesibles para las influencias espirituales negativas, incluso durante el sueño. El espíritu Emmanuel reveló que existen señales claras que indican cuándo nuestra alma está progresando en su capacidad de aprovechar conscientemente los viajes nocturnos. La primera señal es el desarrollo de lo que él llamaba sueños proféticos, visiones durante el sueño que posteriormente se manifiestan en la realidad física. Estos sueños no son coincidencias, son evidencia de que nuestra alma está accediendo a dimensiones donde el tiempo lineal no existe y donde es posible percibir eventos futuros. La segunda señal es la aparición de sueños donde recibimos enseñanzas específicas sobre nuestro propósito de vida o sobre desafíos que estamos enfrentando. Estos sueños se caracterizan por su claridad extraordinaria y por la sensación de profunda certeza que nos dejan al despertar. Pero la señal más poderosa de todas es el desarrollo de la capacidad de recordar conscientemente nuestros encuentros con seres queridos fallecidos durante los sueños. Cuando esto comienza a suceder, nuestra alma ha alcanzado un nivel de evolución que le permite mantener un puente de comunicación consciente entre el mundo físico y el espiritual. Sin embargo, existe un aspecto de los viajes astrales que Chico Xavier describía con especial cuidado y reverencia: el cordón de plata. Esta conexión etérea invisible une permanentemente nuestro cuerpo físico con nuestra alma proyectada, asegurando que siempre podamos regresar a nuestro vehículo material. André Luis reveló que este cordón es de una naturaleza tan sutil que trasciende cualquier comprensión científica actual, pero su existencia es absolutamente real y vital para nuestra supervivencia. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de caída súbita justo cuando estás quedándote dormido, seguida de un despertar sobresaltado? Los espiritistas explican este fenómeno como el momento en que nuestra alma, al desprenderse del cuerpo físico, experimenta una resistencia o tensión en el cordón de plata. Es como si nuestro espíritu, en su prisa por comenzar el viaje astral, tirara demasiado bruscamente de esta conexión vital, provocando esa sensación física de vértigo que nos despierta instantáneamente. Emmanuel, el mentor espiritual de Chico Xavier, advirtió sobre ciertos peligros que pueden acechar a las almas durante sus proyecciones nocturnas. El más grave de todos es lo que él denominaba la tentación del no retorno. Algunas almas, especialmente aquellas que atraviesan períodos de gran sufrimiento o depresión en su vida física, pueden sentirse tan atraídas por la paz y libertad del mundo espiritual que conscientemente resisten el regreso a su cuerpo material.
Esta resistencia al retorno puede manifestarse en la vida física como episodios de sonambulismo extremo, estados de trance involuntarios o en casos más severos como comas inexplicables desde el punto de vista médico. La persona no ha muerto físicamente, pero su alma se niega a regresar completamente a su vehículo terreno, permaneciendo en un estado intermedio peligroso tanto para su evolución espiritual como para su salud física. Immanuel Kant, en su exploración de los límites de la razón humana, intuía la existencia de realidades que trascienden nuestros sentidos físicos. Cuando escribía sobre el mundo nouménico, esa dimensión de la realidad que existe más allá de nuestras percepciones materiales, estaba describiendo exactamente las esferas que nuestras almas visitan durante los viajes astrales. Kant entendía que existe una parte de nosotros capaz de acceder a conocimientos que ningún instrumento científico podría jamás detectar. Pero aquí surge una pregunta perturbadora. ¿Qué sucede con las almas que mueren durante el sueño? André Luis explicó a través de Chico Xavier que la muerte durante el sueño es, en realidad, la forma más natural y menos traumática de desencarnar. El alma ya se encuentra parcialmente desprendida del cuerpo físico, por lo que la transición hacia la vida espiritual plena ocurre de manera suave y gradual. Es por esto que muchas personas que mueren durante el sueño conservan expresiones de paz en sus rostros, como si hubieran partido hacia un destino esperado y bienvenido. Sin embargo, no todas las muertes durante el sueño siguen este patrón sereno. Chico Xavier relató casos de personas cuyas almas fueron literalmente arrancadas de sus cuerpos durante pesadillas particularmente intensas. Estos casos, aunque raros, ocurren cuando el alma se encuentra en dimensiones espirituales inferiores durante el sueño y es atacada por entidades obsesoras extremadamente poderosas que logran romper prematuramente el cordón de plata. Friedrich Nietzsche, en su concepto del Übermensch o superhombre, estaba describiendo inconscientemente lo que sucede cuando un ser humano logra dominar conscientemente sus viajes astrales. Aquellas personas que desarrollan la capacidad de proyectarse conscientemente durante el sueño, recordar completamente sus experiencias y aplicar los conocimientos adquiridos en el mundo espiritual para transformar su vida terrena, se convierten en lo que los místicos llamaban iniciados. Estos iniciados desarrollan capacidades que parecen sobrenaturales para el observador común. Pueden predecir eventos futuros basándose en información obtenida durante sus viajes astrales, sanar enfermedades canalizando energías curativas desde dimensiones superiores y comunicarse telepáticamente con otras almas, tanto encarnadas como desencarnadas. Carl Jung, durante sus experiencias con lo que él llamaba imaginación activa, estaba en realidad practicando una forma rudimentaria de proyección astral consciente. Sus encuentros con arquetipos y figuras simbólicas durante estos estados alterados de conciencia eran encuentros reales con entidades espirituales que habitaban las dimensiones que su alma visitaba. Pero Jung también identificó un peligro crucial en estas prácticas: la inflación del ego. Cuando una persona comienza a experimentar conscientemente los poderes de su alma desencarnada, puede desarrollar una sensación de superioridad espiritual que, paradójicamente, la aleja de las dimensiones superiores de amor y sabiduría. Emmanuel advirtió que la humildad es el único antídoto contra este veneno espiritual. Viktor Frankl descubrió que aquellos prisioneros que desarrollaban lo que él llamaba autodistanciamiento, la capacidad de observar sus propias experiencias desde una perspectiva trascendente, mostraban una resistencia extraordinaria al sufrimiento. Frankl estaba describiendo, sin saberlo, la misma habilidad que desarrollan las almas evolucionadas durante sus viajes astrales, la capacidad de observar la vida terrena desde la perspectiva eterna del espíritu. André Luis reveló que existen técnicas específicas para desarrollar gradualmente la conciencia durante los viajes astrales. La primera de estas técnicas es la práctica de lo que él llamaba el examen de conciencia nocturno. Antes de dormir, revisar mentalmente las acciones del día, pidiendo perdón por los errores cometidos y expresando gratitud por las bendiciones recibidas. Esta práctica purifica el campo áurico del alma, facilitando su ascensión hacia dimensiones superiores durante el sueño. La segunda técnica consiste en desarrollar la intención consciente de recordar los sueños al despertar. Esta intención
mantenida consistentemente durante varias semanas, comienza a crear un puente de comunicación entre la conciencia física y la conciencia astral. Muchas personas que practican esta técnica comienzan a experimentar lo que se conoce como sueños lúcidos, estados en los que el alma mantiene cierto grado de conciencia durante la proyección astral. La tercera técnica, la más avanzada de todas, es la práctica de la meditación profunda antes del sueño. Durante estos estados meditativos, el alma se acostumbra gradualmente a funcionar independientemente del cuerpo físico, preparándose para experiencias astrales más conscientes y controladas. Pero Emmanuel hizo una advertencia crucial. Estas técnicas jamás deben ser practicadas por personas que no han desarrollado previamente una base sólida de pureza moral y conexión divina. Un alma impura que desarrolla conciencia astral se convierte en un peligro para sí misma y para otros, pues puede ser fácilmente manipulada por entidades espirituales malévolas que habitan las dimensiones inferiores del plano astral. Llegamos ahora al momento más sagrado de esta revelación, donde las enseñanzas de Chico Xavier convergen con sabiduría ancestral que ha sido celosamente guardada durante milenios. Existe una técnica de protección espiritual tan poderosa y efectiva que Emmanuel solo la compartió con un pequeño círculo de almas preparadas, una práctica que trasciende las fronteras religiosas y se remonta a las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Esta técnica, conocida entre los iniciados como el ritual del escudo etérico, combina elementos del espiritismo kardeciano, la tradición hermética egipcia y los conocimientos védicos sobre los cuerpos sutiles del ser humano. Su poder radica no en fórmulas mágicas o gestos complicados, sino en la activación consciente de nuestra propia divinidad interior durante el momento más vulnerable del alma, el instante previo a la proyección astral. ¿Recuerdas esos momentos de transición entre la vigilia y el sueño, cuando tu conciencia flota en un estado intermedio y extraño? Ese es el momento exacto en que tu alma es más susceptible tanto a influencias luminosas como a ataques de entidades inferiores. Es también el momento de mayor poder, porque tu espíritu se encuentra en el umbral entre dos mundos, con acceso simultáneo a las fuerzas terrestres y celestiales. La técnica que Emmanuel reveló a Chico Xavier consiste en 3 fases sagradas que deben ser ejecutadas mentalmente durante esos instantes de transición. La primera fase se llama la invocación del fuego violeta, una llama espiritual que los místicos orientales conocían como el fuego transmutador de Saint-Germain, capaz de disolver instantáneamente cualquier energía negativa que se adhiera al aura del alma. Para activar esta protección, en el momento en que sientes que tu conciencia comienza a desprenderse del cuerpo físico, debes visualizar mentalmente una llama violeta que surge desde tu corazón espiritual y se expande hasta formar un capullo luminoso que envuelve completamente tu cuerpo astral. Esta llama no es una simple visualización, es la activación de una realidad energética que existe en dimensiones superiores y que puede ser canalizada a través de la intención pura. La segunda fase es la declaración de soberanía espiritual, palabras mentales que establecen tu autoridad divina sobre tu propio campo energético. Durante la proyección astral, debes repetir mentalmente: soy un hijo de la luz eterna, protegido por el amor divino, y ninguna fuerza inferior puede tocarme sin mi consentimiento. Estas palabras pronunciadas con fe absoluta crean lo que los cabalistas llamaban un sello de protección, que te hace invisible para las entidades obsesoras. Aristóteles enseñaba que la excelencia moral es resultado del hábito, y esto se aplica perfectamente a la protección espiritual. No basta con realizar este ritual ocasionalmente, debe convertirse en un hábito sagrado, una práctica automática que tu alma ejecute cada noche sin falta. Solo la repetición constante crea la fortaleza espiritual necesaria para enfrentar los desafíos del mundo astral. La tercera fase, la más poderosa de todas, es la conexión con la hueste angélica. Emmanuel reveló que cada ser humano tiene derecho a invocar la protección directa de los arcángeles durante sus viajes astrales. Esta invocación específica debe ser pronunciada mentalmente justo antes de que la proyección astral se complete. Arcángel Miguel, protégeme con tu espada de luz. Arcángel Rafael, sáname de toda influencia negativa. Arcángel Gabriel, ilumina mi camino espiritual. Arcángel Uriel,
revélame la sabiduría divina. Esta invocación no es una súplica desesperada, sino un recordatorio consciente de nuestra conexión natural con las jerarquías angélicas. Carl Jung intuía esta verdad cuando hablaba de los arquetipos del inconsciente colectivo. Los arcángeles son arquetipos vivientes, fuerzas cósmicas reales que responden instantáneamente a las almas que los invocan con pureza de corazón. Pero aquí viene la revelación más asombrosa de todas. Chico Xavier descubrió que aquellas personas que practican consistentemente el ritual del escudo etérico comienzan a desarrollar lo que Emmanuel llamaba visión espiritual permanente. Gradualmente, su capacidad de percibir entidades espirituales no se limita únicamente a los momentos de sueño, sino que se extiende también a la vida de vigilia. Estas personas comienzan a ver auras, a percibir la presencia de espíritus desencarnados y, lo más importante, a recibir orientación directa de sus mentores espirituales durante la vida cotidiana. Se convierten en puentes conscientes entre el mundo físico y espiritual, cumpliendo la función sagrada de mediadores entre las dimensiones. Viktor Frankl hablaba del sentido último de la existencia, esa búsqueda trascendente que da propósito a todo sufrimiento humano. Frankl estaba describiendo exactamente lo que sucede cuando un alma despierta completamente a su naturaleza espiritual. Comprende que su encarnación terrena es una misión sagrada, un periodo de aprendizaje y servicio que tiene repercusiones eternas. Friedrich Nietzsche proclamaba la necesidad de crear valores propios más allá de las imposiciones morales externas. Sin saberlo, Nietzsche estaba describiendo el proceso que vive toda alma evolucionada, el momento en que trasciende las reglas morales impuestas por la sociedad y comienza a actuar desde una ética superior, nacida de su conexión directa con la sabiduría divina. Immanuel Kant hablaba del imperativo categórico, esa voz interior que nos dicta el comportamiento moralmente correcto. Kant estaba describiendo la voz de nuestra conciencia espiritual, esa parte de nosotros que mantiene conexión permanente con las dimensiones superiores y que puede guiarnos infaliblemente si aprendemos a escucharla. Allan Kardec nos enseñó que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Pero Kardec apenas vislumbró la superficie de esta verdad inmensa. Lo que tu alma realmente ve mientras duermes es solo el primer paso hacia un despertar mucho más grandioso, la comprensión total de que tú eres un ser espiritual eterno, temporalmente encarnado en este plano material para cumplir una misión específica en la evolución cósmica. Cada noche, cuando practiques el ritual del escudo etérico y te entregues conscientemente al viaje astral, recuerda que no estás simplemente explorando dimensiones espirituales. Estás reclamando tu herencia divina. Estás despertando a tu verdadera naturaleza inmortal. Estás dando el primer paso hacia la iluminación completa que te espera al final de tu jornada evolutiva. La visión prohibida de Chico Xavier ya no es prohibida para ti. Has recibido las claves sagradas que abren las puertas de la percepción espiritual. Ahora depende de ti usar esta sabiduría con responsabilidad, humildad y amor, recordando siempre que todo conocimiento espiritual verdadero debe ser puesto al servicio de la evolución y el bienestar de toda la humanidad. Si este contenido ha tocado las fibras más profundas de tu alma, si has sentido el llamado de tu espíritu inmortal mientras escuchabas estas revelaciones, entonces tu despertar espiritual ya ha comenzado. Comparte esta sabiduría con otros buscadores de la verdad. Suscríbete para recibir más enseñanzas que transformarán tu comprensión de la realidad. Y sobre todo, comienza esta misma noche a practicar el ritual del escudo etérico. Tu alma te lo agradecerá por toda la eternidad.